Pueden cantar, pueden alabar, pueden escuchar, pueden decir gloria a Dios, pero eso no es suficiente. Hay que obedecer al Señor, hay que amar a Dios, hay que guardar su palabra, hay que comprometerse con Él. Así hay mucha gente el día de hoy que llena grupos, llena locales, y aún en medio de nosotros está aconteciendo esto, que se reúnen domingo a domingo varios cientos de personas, pero ¿cuántos realmente han asumido un compromiso con Dios? ¿Cuántos realmente de los que estamos aquí han asumido un compromiso de caminar con Él, de obedecerle, de hacer su voluntad, de servirle a Él, de vivir para Él, de caminar conscientes de que estamos en este mundo como extranjeros y peregrinos y que un día tendremos que rendir cuentas delante de nuestro Creador? Así estaba aconteciendo ese día. Dice la Biblia que Jesús sintió que alguien lo había tocado y poder salió de él. ¡Qué ironía! Le dijeron a Jesús: ¿cómo preguntas quién te tocó? Si la gente te está apretujando, te aprietan. Mira cuántas personas hay, mira la multitud, una gran multitud le seguía, dice la Escritura. Una gran multitud iba con él y le apretaban. Así dice la palabra. Una gran multitud iba con él y le apretaban. ¿Qué habrá visto Jesús en esa multitud? Yo estoy seguro de algo. Había mucha gente la cual no tenía una actitud correcta, no tenía una genuina disposición de caminar con él. Venía con intenciones incorrectas, con intenciones torcidas, con intenciones malas. ¿Cuáles habrán sido algunas de las actitudes de aquella multitud que iba a su alrededor? No dudo que hubiera gente que estaba allí solamente por conocer a Jesús, solamente por verle a Él, solamente por escuchar a Jesús predicar la palabra, porque se decía que enseñaba con claridad, que enseñaba con palabras, con autoridad, no como los fariseos, no como los publicanos, no como los maestros de la ley, gente que enseñaba sin ninguna autoridad, sin ninguna gracia, sin ninguna empatía con la gente a la cual le predicaba. La gente entendía cuando Jesús hablaba. La gente comprendía el evangelio, porque Jesús buscaba enseñar de una forma sencilla. Por eso dice la palabra que él predicaba con parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son enseñanzas donde se utilizan ejemplos cotidianos, sencillitos, que la gente entiende, que la gente conoce, que la gente vive a diario, para que a través de esos ejemplos la gente pudiera comprender verdades eternas. Y les hablaba con borreguitos y con pastorcitos, y les hablaba con semillitas y tierra buena y espinas y cardos y pedregales y el camino y los pajaritos, y les explicaba con pescados y con redes, y les explicaba con higueras y con viñas y con vides. ¿Y por qué hacía esto Jesús? Para que la gente pudiese comprender, para que la gente pudiese entender, para que la gente pudiese retener las verdades. Porque con una parábola las enseñanzas se quedan grabadas, se quedan guardadas en la mente. Jesús tenía una forma de enseñar que atraía a las multitudes. Pero gente quizá nada más iba por morbo. A ver quién es Jesús, a ver cómo es, a ver qué enseña.
Dicen que hace milagros, dicen que hace señales, dicen que hace prodigios. Quiero conocer a ese hombre, quiero conocer a Jesús. Quizá había gente que solamente por mera curiosidad, por mero morbo, querían observar a Jesús, pero no veían su necesidad. No se sentían perdidos, no sentían que estaban condenados, no veían su condición de pecadores, que estaban próximos a partir a la eternidad y a la condenación eterna. En un engaño, en un sueño espiritual, en un sopor, sin entender su condición perdida. No dudo que igual pueda haber gente en medio de nosotros que solamente vengan por curiosidad a ver qué enseñan en aquel lugar del que tanto se habla. Quiero ver qué hablan, qué dicen, qué enseñan, qué verdades transmiten. Quizá nada más por curiosidad, por morbo, por querer ver, por querer escuchar, pero sin una intención genuina de encontrarte con Dios, de conocer a Dios, de escuchar su palabra, de hacer un compromiso, no con un grupo, no con un hombre, no con una organización humana, con un Dios vivo. Porque Cristo Jesús no vino a la tierra a formar religiones, Él no vino a formar denominaciones, Él no vino a formar sectas, Él no vino a formar grupos religiosos. Él vino a cambiar vidas, Él vino a cambiar corazones, Él vino a hacer de la mujer amargada, de la mujer envidiosa, de la mujer vanidosa, una mujer que pudiese caminar en santidad, en amor, en perdón y en integridad. Él vino a hacer que aquel varón adúltero, inmoral, mal hablado, pueda ser transformado en un hombre que ame a su esposa y a sus hijos y sea fiel y sirva a Dios. Él vino a transformar la vida de jóvenes que estaban adictos a los vicios, a la droga, a la inmoralidad, al mundo, y hacer los jóvenes piadosos que puedan caminar en obediencia, en servicio a Dios y ofreciendo sus talentos para servir al Rey de los Reyes. Él vino a transformar vidas, a hacer del ladrón una persona honesta, trabajadora, irreprensible, a hacer de la persona mal hablada o mentirosa alguien que hable con verdad, con veracidad, con transparencia. Eso es lo que vino Jesús a hacer, a transformar vidas. Él jamás dijo: júntense en ese grupo, formen una organización, pónganse un nombre. Para nada. Él vino a cambiar corazones, Él vino a cambiar vidas, Él vino a cambiar familias, Él vino a transformar a gente vacía, hueca, que había buscado la felicidad en el dinero, en el sexo, en la música, en el mundo, y que no lo había hallado. Porque lo que el mundo nos ofrece pasa y se acaba. Pero solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente Dios puede saciar el vacío del hombre. Solamente Dios puede llenar al hombre y hacerlo sentirse satisfecho, completo. Solamente Dios. Jesús no vino a formar grupos. Jesús vino a cambiar vidas. Y sí, en un momento dado, aquellos que le seguían les llamaron cristianos, que no fue un nombre en sí mismo que Jesús haya establecido, sino que por cuanto seguían a Jesús, les denominaron los cristianos, porque seguían a Jesús el Cristo. Y le decían la secta de los cristianos. Así les llamaban. Pues independientemente de cómo les llamaran, lo importante era algo: estaban caminando con Dios, estaban obedeciendo a Dios, estaban sirviendo a Dios. Ahí estaba esa multitud, y muchos quizás solamente querían conocer a Jesús, oírle hablar, oírle enseñar, ver alguno de sus milagros, quizá las maravillas que hacían. Allí escuchaban: camina sobre el mar, habla a los vientos y a las olas y le obedecen. Puede hacer que los muertos sean levantados.
puede hacer que los ciegos vean, puede hacer que los sordos escuchen. Venían los paralíticos y Él les decía: a ti te digo, levántate. Y los paralíticos caminaban.